De verdad quería que todo fuera un malentendido. Pero cuando mis sospechas siguieron atormentándome, decidí actuar. No podía permitirme permanecer en la oscuridad. Encontré una manera de descubrir la verdad sin levantar sospechas. Unas cuantas cámaras ocultas, una instalación rápida, y cada rincón de la casa quedó bajo control. Me convencí a mí mismo de que, si estaba equivocado, simplemente las quitaría y nadie lo sabría. Pero unos días después, vi algo que me hizo contener la respiración. Mis peores sospechas se confirmaron. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Celia empezó a comportarse de manera extraña. Su teléfono nunca estaba fuera de su alcance, sus mensajes llegaban en horarios inusuales y, de repente, las reuniones de trabajo se habían vuelto más frecuentes y más largas. Al principio, intenté justificarlo. Pensé que quizás era el estrés del trabajo, la rutina. Pero había algo en su mirada, en su manera de evitarme, que no me dejaba en paz. La noche en que todo cambió, estaba en el salón revisando unos documentos cuando Celia salió de la ducha. Su teléfono vibró sobre la mesita de noche. No tenía intención de mirarlo, pero la pantalla se iluminó con un mensaje que me dejó helado. Te extraño, amor. Nos vemos el viernes. El remitente estaba guardado simplemente como M. Sentí como la habitación se volvía más pequeña. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré hacia el baño, donde aún se escuchaba el agua caer. Mi mente se nubló. Cerré los ojos y respiré hondo. No podía sacar conclusiones precipitadas. Tal vez había una explicación lógica. Tal vez. No. No podía permitirme el lujo de engañarme a mí mismo. Si algo estaba pasando, tenía que saberlo con certeza. Y si mis sospechas eran infundadas, al menos podría volver a dormir en paz. Esa misma noche, después de que Celia se durmiera, compré las cámaras. Pequeñas, discretas, con acceso remoto desde mi móvil. No podía seguir con la incertidumbre. Si estaba equivocado, lo olvidaría todo. Si no, tendría pruebas. La espera fue insoportable. Durante días, Celia continuó con su rutina. Sonreía como siempre, hablaba con naturalidad. Pero yo veía lo que antes había pasado por alto, las excusas que no tenían sentido. Las risas ahogadas al leer su pantalla, las llamadas que siempre contestaba en otra habitación. El jueves, una de las cámaras captó algo que me hizo apretar los puños. Celia estaba en la cocina, con el móvil en la mano. Su expresión cambió. Una sonrisa apareció en su rostro, pero no era para mí. Era para él. Para M. En la pantalla se reflejaban unas palabras que no alcancé a leer, pero la expresión en su rostro decía todo lo que necesitaba saber. El viernes se acercaba. Y con él, la confirmación definitiva de la verdad. No podía seguir esperando. Necesitaba respuestas. Los días pasaban y cada vez era más evidente que Celia me ocultaba algo. Su teléfono se había convertido en una extensión de su mano. Lo revisaba constantemente, sonreía para sí misma y cuando se daba cuenta de que la observaba, ponía su expresión neutra. Esa maldita expresión que ahora me parecía una máscara. La noche del jueves, cuando se durmió, supe que había llegado el momento de descubrir quién era M. Primero revisé sus redes sociales. Celia era reservada, pero siempre había sido activa en Instagram. Últimamente, sus publicaciones eran más escasas. Un par de fotos del trabajo, algunas de nuestras vacaciones pasadas, nada sospechoso. Pero al revisar a quién seguía y quién comentaba sus fotos, noté un cambio. Un perfil sin foto, con un nombre genérico, Mark B. Un par de me gusta en fotos antiguas, pero sin comentarios. Demasiado discreto. Pasé al siguiente paso, su historial de llamadas. No me sorprendió ver que M había estado en contacto frecuente con ella, siempre en horarios en los que yo estaba en el trabajo. Las llamadas duraban minutos, a veces segundos, como si solo confirmaran algo. Lo peor fue ver que se repetían en los días en los que tenían reuniones hasta tarde. Pero lo que realmente me hundió fue revisar sus movimientos bancarios. Celia y yo compartíamos algunas cuentas, pero cada uno tenía su tarjeta personal. No era raro que ella hiciera compras sin decirme, pero en las últimas semanas había pagado en restaurantes donde nunca habíamos estado juntos.
Lugares caros, íntimos. Cenas de pareja. El viernes llegó con una claridad desgarradora. Sabía que tenía que hacer algo. Así que preparé mi coartada. Hoy tengo que quedarme hasta tarde en el despacho, le dije por la mañana. ¿Otra vez? Preguntó, sin rastro de decepción. Sí, hay un caso importante que tengo que cerrar. Está bien, respondió sin más. Ni una queja. Ni una pregunta. Eso me confirmó lo que ya temía. Cuando la noche cayó, fingí salir al trabajo, pero en lugar de ir a la oficina, me quedé cerca de casa, esperando. A las 9 en punto, la puerta principal se abrió. Celia salió con un vestido negro que conocía bien. Ajustado, elegante, corto. Uno que, irónicamente, siempre me había encantado. Su cabello suelto caía sobre sus hombros, y sus labios estaban pintados de rojo. Vi cómo sacaba su teléfono y llamaba a un taxi. Mantuve mi distancia. Vi cómo el coche se detenía y ella subía sin dudar. Mi corazón latía con fuerza cuando encendí el motor y la seguí. Después de unos minutos de trayecto, el taxi dejó la ciudad y tomó un camino secundario hacia las afueras. Mi estómago se cerró. Sabía a dónde iba antes de que llegara. Un pequeño hotel, discreto, lejos de miradas indiscretas. Mi esposa había venido a encontrarse con M. Y yo estaba a punto de descubrir quién era. El reloj en el tablero marcaba las 10:17 de la noche. Llevaba casi una hora esperando en el estacionamiento del hotel, observando la entrada como si de alguna forma pudiera cambiar lo que estaba a punto de ocurrir. El lugar no era lujoso, pero tampoco un motel de mala muerte. Un hotel pequeño, discreto, con una fachada de ladrillo envejecido y una luz amarilla tenue en la recepción. Un sitio hecho para no llamar la atención. Mi respiración era pausada, aunque cada latido en mi pecho retumbaba como un tambor. Había visto a Celia entrar sola. Había hablado con la recepcionista, sonreído como si fuera cualquier otra noche, cualquier otro lugar. Había esperado unos minutos en el vestíbulo antes de tomar el ascensor. No hizo ninguna llamada. No miró hacia atrás. No dudó. Apreté el volante con ambas manos. Parte de mí quería entrar, subir las escaleras y ver qué hacía exactamente en ese hotel. Pero me forcé a esperar. Y entonces apareció él. Un coche negro se estacionó a unos metros del mío. Era un sedán de gama alta, el tipo de coche que un hombre exitoso y seguro de sí mismo conduciría sin esfuerzo. La puerta se abrió y bajó un hombre. ¿Joven? 30, tal vez 30 y pocos años. Más joven que yo. Atlético, bien vestido, con una camisa blanca impecable y un reloj caro en la muñeca. Se movía con confianza, como alguien que sabe exactamente a dónde va y a quién va a ver. Mis dedos se crisparon alrededor del volante. Lo vi atravesar la entrada, detenerse por un segundo en la recepción, luego girar la cabeza. Y ahí estaba ella. Celia había bajado del ascensor. Se detuvo frente a él. No hubo vacilación. No hubo dudas. Él sonrió. Ella también. Y luego, sin prisa, sin miedo, sin ningún rastro de culpa, lo abrazó. Sus brazos rodearon su cuello, y los de él se posaron en su cintura, como si fuera lo más natural del mundo. Vi su cuerpo relajarse contra el de él. Vi la manera en que cerró los ojos por un instante, como si estuviera en casa. Como si él fuera su hogar. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera moverme. Sentí el aire atrapado en mis pulmones, un peso frío en el pecho. Esto no puede estar pasando. El pensamiento retumbó en mi cabeza, una y otra vez, hasta convertirse en un eco vacío. Pero sí estaba pasando. Y yo estaba allí para verlo. Celia se apartó apenas un poco, tomó la mano del hombre y, con la misma naturalidad con la que solía tomar la mía, lo condujo hacia el ascensor. Las puertas se cerraron detrás de ellos. Y con ellas, mi mundo se desmoronó. El amanecer llegó demasiado rápido. No dormí. Pasé la noche en el sofá, mirando el techo, repasando una y otra vez lo que había visto. Celia, en los brazos de otro hombre. Celia, sonriendo. Celia, desapareciendo en aquel ascensor con una facilidad insoportable.
Me dolía el pecho. No de tristeza, sino de rabia contenida. Pero no podía estallar todavía. No sin pruebas. No sin un plan. Cuando escuché sus pasos bajando las escaleras por la mañana, respiré hondo y me puse la máscara. Buenos días, dijo, como si nada. Me forcé a sonreír mientras cerraba el periódico que ni siquiera había estado leyendo. Buenos días. Me miró un segundo, luego siguió con su rutina. Preparó café, revisó su teléfono, como cualquier otro sábado. Yo la observé. No había rastro de culpa en su rostro. Ni siquiera un destello de inquietud. Había dormido bien. Probablemente en los brazos de M. El veneno de esa idea me quemó por dentro. Pero seguí con la farsa. El día transcurrió con normalidad. Hablamos de cosas triviales, de la compra de la semana, del plan de llevar el coche al taller. Todo mientras yo fingía no saber que la mujer frente a mí me estaba traicionando. Esperé hasta la cena para el golpe. Nos sentamos a la mesa, como cualquier otra noche de sábado. Celia sirvió vino, y yo la dejé hablar primero. No quería levantar sospechas. Finalmente, con la voz más tranquila que pude, lancé la pregunta. Por cierto, ¿qué tal fue la cena con tus compañeros anoche? Celia ni siquiera parpadeó. Bien, todo bien, respondió con naturalidad, cortando un pedazo de carne. ¿Dónde fueron? Insistí, fingiendo curiosidad. A un restaurante junto al mar, se llevó la copa de vino a los labios sin dudarlo. No hubo titubeo en su voz. Ni el más mínimo temblor. Era una mentira perfecta. Ensayada. Dentro de mí, la rabia se acumuló como un incendio contenido. Sabía exactamente dónde había estado. Sabía con quién. Y sin embargo, ahí estaba, sentada frente a mí, mirándome a los ojos sin pestañear. Por un instante, pensé en confrontarla. En tirar el plato al suelo, en preguntarle cómo podía mirarme a la cara después de lo que había hecho. Pero me contuve. Apreté los dientes. Tragué el vino. Devolví la sonrisa. El juego apenas estaba comenzando. Y esta vez, yo iba a ganar. No podía hacerlo solo. Necesitaba pruebas, certezas. Necesitaba a alguien que supiera moverse en las sombras, alguien que pudiera ayudarme a ver lo que Celia intentaba esconder. Pensé en Mario. Mario y yo éramos amigos desde la universidad. Él había trabajado en la policía por años antes de abrir su propia agencia de investigación privada. Siempre había sido el tipo de persona que no hacía preguntas innecesarias, que iba directo al grano. Sabía que si alguien podía ayudarme a desenmascarar la verdad, era él. Lo llamé la mañana del lunes. Necesito un favor, le dije en cuanto contestó. Dime. No necesitaba explicaciones previas. Me conocía lo suficiente como para saber que si estaba acudiendo a él, era por algo serio. Nos vimos esa misma tarde en su oficina, un despacho discreto en el centro de Barcelona. Celia me engaña, solté de golpe. Mario no reaccionó de inmediato. Me observó con esa mirada calculadora suya, luego asintió. ¿Tienes pruebas? Vi cómo entraba a un hotel con otro hombre el viernes por la noche. Sus ojos se endurecieron. Bien. ¿Qué quieres que haga? Necesito pruebas. Algo sólido. Quiero saber desde cuándo, con quién, dónde. Todo. Mario asintió de nuevo, sacando un pequeño estuche de su escritorio. Lo abrió y dentro había un pequeño dispositivo negro. Rastreador GPS. Lo pondremos en su coche. Nos dará su ubicación en tiempo real. La idea de vigilar a mi propia esposa me revolvía el estómago, pero ya no podía permitirme escrúpulos. ¿Cuándo lo instalamos? Hoy mismo. ¿Cuándo deja el coche sin supervisión? Por las tardes, cuando está en el gimnasio. Perfecto. Esa misma noche, Mario hizo el trabajo. Celia dejó el coche aparcado frente a su gimnasio mientras se ejercitaba durante 1 hora. Mario, con la facilidad de un profesional, instaló el dispositivo bajo el chasis en menos de 5 minutos. Listo, me dijo cuando volvió a mi coche. A partir de ahora, sabremos exactamente a dónde va.
Lo único que faltaba era esperar. Los primeros días, las rutas de Celia parecían normales: casa, trabajo, supermercado, gimnasio. Pero luego, los patrones empezaron a emerger. Siempre, al menos 2 veces por semana, hacía el mismo recorrido después de trabajar hasta tarde. Destino número 1, el hotel en las afueras. Destino número 2, un apartamento en el centro de la ciudad. El mismo. Siempre. Lo vi en la pantalla de mi móvil, donde Mario me había dado acceso a la señal del GPS. Cada vez que Celia decía que tenía una reunión o que salía con sus amigas, su coche terminaba en esos 2 lugares. El hotel ya lo conocía. Pero el apartamento. Ese era un nuevo secreto. Y yo iba a descubrir qué escondía detrás de esa puerta. Mario no perdió el tiempo. Necesitamos imágenes. Algo que no pueda negar, me dijo al día siguiente. Sabía que tenía razón. Podía confrontar a Celia con lo que ya sabía, pero ella lo negaría. Diría que estaba loca mi cabeza, que malinterpreté todo. No. Si iba a hacerlo, tenía que ser definitivo. 2 días después, Mario colocó una cámara oculta en el vestíbulo del hotel. Pequeña, discreta, situada estratégicamente para capturar la entrada principal y la recepción. Y luego, esperamos. No tardó mucho. El viernes por la noche, el GPS confirmó que Celia se dirigía al hotel. Yo miraba la pantalla de mi móvil con una mezcla de rabia y ansiedad, viendo el puntito moverse hasta su destino. Unos minutos después, el coche negro apareció. Él estaba ahí. Mario tenía acceso remoto a la cámara. La grabación se activó en cuanto Celia entró. Los vi en la pantalla. Ella esperaba en la recepción, mirando su teléfono, arreglándose el cabello. No parecía nerviosa, ni culpable. Y entonces, él llegó. El hombre más joven, atlético, el mismo que había visto aquella noche en el estacionamiento. Llevaba una camisa oscura, el aire despreocupado de alguien que no tenía nada que esconder. Cuando Celia lo vio, su cara se iluminó. Se acercó a él sin dudar. Y lo besó. No fue un beso rápido. No fue un saludo casual. Fue profundo. Íntimo. Se besaron con la desesperación de 2 amantes que no tienen miedo de ser descubiertos. Cuando se separaron, ella le tomó la mano y juntos caminaron hacia el ascensor. La grabación terminó ahí. Mario me envió el vídeo minutos después. Lo vi en mi móvil, sentado en el coche, en la oscuridad. Mis manos temblaban. No de tristeza. De rabia. No había margen para la duda. No había forma de malinterpretar lo que acababa de ver. Celia estaba teniendo una aventura. Y ahora tenía pruebas. El dolor en mi pecho era real, pero algo dentro de mí empezó a enfriarse. Ya no había más preguntas. Solo decisiones. Respiré hondo y cerré el vídeo. Ahora, lo único que quedaba por hacer era decidir cómo iba a terminar esto. No podía quedarme quieto. El vídeo del hotel había sido la prueba definitiva de la traición de Celia, pero había algo más que necesitaba entender. El apartamento. ¿Qué era ese lugar? ¿Por qué iba tan seguido? Esa tarde, manejé hasta la dirección que el GPS había marcado repetidamente en los últimos meses. Me estacioné a unos metros de la entrada y esperé. El edificio no era lujoso, pero tampoco descuidado. Un complejo residencial moderno en el centro de Barcelona, discreto, como todo en esta historia. El tiempo pasó lento. Miraba la entrada, revisaba mi móvil, respiraba profundo. Y entonces, finalmente, la vi. Celia llegó caminando, con su bolso colgado al hombro, su ropa de oficina perfectamente arreglada. No parecía nerviosa, no se veía como alguien que estaba haciendo algo clandestino. La seguí a una distancia segura. Se detuvo frente a la puerta del edificio y sacó su teléfono, como si estuviera revisando algo. Luego, con la naturalidad de quien pertenece a ese lugar, tecleó un código en el panel de acceso. El bit del mecanismo resonó en mi cabeza como una explosión. Ella tenía la clave. Este no era solo un lugar al que venía de vez en cuando. Este lugar le pertenecía.
Me acerqué un poco más, lo suficiente para ver el interior del vestíbulo cuando Celia abrió la puerta y entró. Y entonces, escuché algo que no esperaba. Risas. Risas de niños. Mi cuerpo se tensó. Desde el pasillo, vi como un pequeño niño corría hacia Celia con los brazos abiertos. Ella se agachó y lo abrazó con ternura, besándole la cabeza con una sonrisa genuina. Una sonrisa que no le veía desde hacía tiempo. El niño tenía, quizás, unos 4 años. Cabello castaño, piel clara. Y justo detrás de él, parado en la sala del apartamento, estaba él. El mismo hombre. El amante de Celia. Vi cómo Celia levantaba al niño en brazos y lo balanceaba de un lado a otro, riendo, con una felicidad que ya no tenía conmigo. El hombre la miraba con complicidad. Con cercanía. Como si esto no fuera un secreto, sino su vida normal. Como si fueran una familia. El aire se me atascó en la garganta. Este no era solo un amante. Este hombre no era solo alguien con quien Celia se acostaba en hoteles. Este hombre formaba parte de algo más grande. Algo que ella me había ocultado todo este tiempo. Algo que me iba a destruir. No podía dejarlo así. ¿El niño? La forma en que Celia lo abrazó. La manera en que el hombre la miraba. Algo dentro de mí gritaba que había una verdad más grande, más oscura, escondida detrás de todo esto. Esa noche, apenas llegué a casa, comencé a investigar. Busqué registros, revisé documentos, intenté encontrar algo que conectara a Celia con ese niño. No podía preguntar directamente. No aún. Pero había una pista que no podía ignorar, la edad del niño. 4 años. El número se repetía en mi cabeza como un eco. 4 años. Esa cifra coincidía con algo que había pasado en nuestra vida, un viaje de Celia. Recordé el año exacto. 4 años atrás, Celia había viajado por trabajo durante casi 2 meses. Era una oportunidad internacional, una colaboración con una empresa en Francia. Recuerdo que en aquel entonces me pareció un poco extraño lo prolongado del viaje, pero lo acepté sin cuestionarlo demasiado. Ahora, me golpeaba como un tren. Si el niño tenía 4 años, entonces había sido concebido justo en ese periodo. Mi estómago se cerró. Cerré los ojos, intentando ignorar la verdad que se abría ante mí. Pero era inevitable. Había una posibilidad real de que ese niño no fuera solo el hijo de su amante. Era probable que también fuera el hijo de Celia. Mi esposa. La mujer con la que compartí más de una década de vida. Había tenido un hijo con otro hombre y me lo había ocultado durante años. Mis manos temblaban mientras las apoyaba en la mesa. Todo lo que creía saber sobre mi matrimonio se desmoronaba. Esto no era solo una aventura. No era solo una traición carnal. Esto era una doble vida. Y ahora, tenía que decidir qué hacer con lo que sabía. No había más dudas. El niño tenía 4 años. Nació justo después de aquel viaje de negocios que Celia hizo hace años, cuando estuvo fuera durante varias semanas. En su momento, no me pareció extraño. Viajes así eran parte de su trabajo. Pero ahora, todo tenía sentido. Ese niño era su hijo. Y yo nunca supe nada. Pasé los siguientes días reuniendo todo lo que necesitaba. Revisé registros, fechas, documentos. Contraté a Mario para que consiguiera pruebas sólidas. Fotos de Celia con el niño, imágenes de ella entrando y saliendo del apartamento, las grabaciones del hotel, información sobre el amante. Todo. Cuando finalmente tuve suficiente, guardé los archivos en un sobre. Esa noche, la esperé en la sala. Cuando llegó, se quitó el abrigo como si fuera cualquier otro día. Como si no estuviera ocultándome una vida entera. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó, caminando hacia la cocina. No respondí. Raúl, ¿estás bien?, preguntó al notar mi silencio. Lentamente, tomé el sobre de la mesa y lo deslicé hacia ella. Ábrelo. Su rostro se tensó. Se quedó mirándolo por un segundo, como si supiera que su contenido iba a cambiarlo todo. Finalmente, lo tomó y lo abrió. Uno a uno,
sacó los documentos, las fotos, las capturas de pantalla de los vídeos. Las imágenes de ella en el hotel con su amante. Las fotos del niño. Las fechas. El aire en la habitación se volvió denso. Celia se quedó en silencio, su rostro perdiendo color. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro. Raúl. No supliques. No mientas. No inventes excusas. Solo dime la verdad. Es cierto, dijo, dejando los papeles sobre la mesa. Sus manos temblaban. La miré fijamente. ¿Cuánto tiempo pensabas seguir con esto? Pregunté, mi voz baja pero firme. Ella cerró los ojos un segundo, como si buscara la manera de explicar lo inexplicable. Iba a decírtelo. ¿Cuándo? La interrumpí. ¿Cuándo pensabas decirme que tienes un hijo con otro hombre? Sus labios se separaron, pero no dijo nada. Porque no había respuesta correcta. Respiró hondo, temblorosa. Nunca quise hacerte daño, Raúl. Reí con amargura. Pero lo hiciste. Celia bajó la mirada, incapaz de sostener la mía. Él es su padre, admitió con un hilo de voz. Lo conocí en aquel viaje. No planeé nada de esto, pero pasó, y cuando supe que estaba embarazada, no supe qué hacer. Así que lo ocultaste. No respondió. El silencio fue suficiente. Mi mundo se había desmoronado antes, pero en ese momento, lo único que quedaba era cenizas. Y una última pregunta. ¿Me amaste alguna vez? Celia alzó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. Sí. Pero ya no importaba. Porque el amor no era suficiente. Y lo que quedaba entre nosotros era solo un vacío imposible de llenar. El momento en que Celia admitió la verdad, algo dentro de mí murió. No fue solo la traición. No fue solo el engaño. Fue la mentira sostenida durante años, la doble vida, el hijo que nunca supe que existía. Podía soportar muchas cosas. Pero esto no. No había camino de regreso. Lo supe en el instante en que la vi con los ojos llenos de lágrimas, intentando encontrar palabras que ya no significaban nada. No habría perdón. Esa misma noche, contacté a mi abogado. Quiero el divorcio, le dije sin rodeos. El proceso comenzó de inmediato. No iba a pelear por la casa. No quería quedarme con nada que me recordara a ella. Pero tampoco iba a permitir que se fuera sin consecuencias. Con la ayuda de Mario y mi equipo legal, revisamos cada detalle de nuestras finanzas. Encontramos cada transacción sospechosa, cada gasto relacionado con su otra vida. Sabía que el juicio no iba a ser limpio, así que me aseguré de que ella fuera la que más perdiera. Celia intentó hablar conmigo varias veces. Me dejó mensajes, me esperó después del trabajo, incluso le pidió a amigos en común que intercedieran. No los escuché. No le respondí. La última vez que nos vimos fue el día en que firmamos los papeles. Nos sentamos frente al juez, cada uno con su abogado a su lado. Celia estaba pálida, con el rostro cansado. Yo me sentía vacío. Cuando todo terminó, ella me miró con los ojos enrojecidos. Raúl. Levanté la mano, deteniéndola. No digas nada. Se mordió el labio, conteniendo las lágrimas. Me puse de pie, recogí mis cosas y caminé hacia la puerta. Pero antes de salir, me detuve y la miré una última vez. Tú ya no existes para mí. Vi cómo su rostro se quebraba en el instante en que pronuncié esas palabras. Y luego, salí. Para siempre. El divorcio fue rápido y devastador. Para Celia. Aseguré que cada detalle de la demanda la golpeara donde más dolía, su orgullo y su bolsillo. Durante años, había llevado una doble vida, financiando su secreto con dinero que, en parte, también era mío. Mi abogado se encargó de exponerlo todo, los gastos en hoteles, cenas, regalos. El juez no tardó en fallar a mi favor. La casa se la dejé. No quería nada que me recordara lo que alguna vez fue nuestra vida. Pero en lo económico, ella salió perdiendo. No solo le quedó una deuda considerable, sino que el proceso legal también dañó su reputación profesional. No sentí satisfacción.
Solo vacío. Cuando firmamos los últimos documentos, Celia me miró con lágrimas en los ojos. Raúl, susurró, con esa voz que antes me hubiera quebrado. Pero ya no. Me puse de pie, tomé mis cosas y caminé hacia la puerta sin mirarla. Justo antes de salir, le di el golpe final. Tú ya no existes para mí. La vi desmoronarse. Su rostro se contrajo en una mezcla de culpa y desesperación, pero ya no me importaba. Cerré la puerta tras de mí y con ella, cualquier rastro de nuestra historia. Los primeros meses fueron difíciles. Me mudé a un departamento pequeño, lejos de todo lo que me recordara a Celia. Al principio, el silencio me pesaba. Me encontraba a mí mismo mirando el móvil, esperando un mensaje suyo que nunca llegaría. No porque ella no intentara. Porque yo ya no quería escucharlo. Aprendí a llenar el vacío con otras cosas. Volví al gimnasio. Me reencontré con viejos amigos que había descuidado. Me hundí en el trabajo, en casos que me exigían tanto que apenas tenía tiempo para pensar en el pasado. Pero en las madrugadas, cuando la ciudad estaba en calma, los recuerdos volvían. El sonido de su risa. La forma en que me miraba antes de que todo se derrumbara. La mentira que viví sin darme cuenta. Me pregunté muchas veces cómo no lo vi venir. Si hubo señales que ignoré, momentos en los que podría haber descubierto la verdad antes. Pero al final, me di cuenta de que esas preguntas no importaban. Porque ya no había marcha atrás. Pasó un año antes de que sintiera que estaba realmente en paz. El dolor se convirtió en cicatrices. Aprendí a vivir con ellas. Celia intentó contactarme algunas veces. Cartas, correos electrónicos, incluso un mensaje a través de Mario. Nunca respondí. Para mí, estaba muerta. Lo último que supe de ella fue que seguía con su amante. No me importó. Que se quedara con la vida que eligió. La mía apenas estaba comenzando. Un día, caminando por las calles de Barcelona, me di cuenta de algo. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía rabia. No sentía tristeza. Solo sentía libertad. Y con eso, finalmente, cerré el capítulo más oscuro de mi vida. Para siempre. El tiempo pasó. No puedo decir que la herida desapareció por completo, pero aprendí a vivir con ella. Como una cicatriz que, aunque ya no duele, sigue ahí, recordándome lo que una vez fui. Un hombre que confió ciegamente. Un esposo engañado. Pero también un hombre que sobrevivió. Habían pasado 2 años desde el divorcio cuando una tarde, mientras tomaba un café en una terraza de l'Eixample, la vi. Cele. No estaba sola. Caminaba con su hijo de la mano. Él reía, saltaba entre las baldosas como cualquier niño feliz. Y a su lado, el hombre con quien me engañó. Parecían una familia. Por un instante, pensé que mi pecho se apretaría, que la rabia volvería a arrastrarme al pasado. Pero no sentí nada. Nada. Le di un sorbo a mi café y volví a mi libro. No valía la pena recordarla. Pero Celia me vio. Lo noté cuando su mirada se cruzó con la mía. Se detuvo por un segundo, con el niño aún sujetando su mano. Sus labios se separaron como si fuera a decir algo, pero no lo hizo. Yo tampoco. Simplemente la miré un instante y luego, sin emoción, desvié la vista. Para mí, realmente ya no existía. El viento movió las páginas de mi libro y, sin pensarlo, sonreí. La vida sigue. Y yo ya había aprendido a vivir sin sombras.